Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de electrónica para técnicos. En este vídeo vais a dejar de tener dudas sobre el transistor bipolar, ya que te voy a mostrar fácilmente cómo trabaja. Para empezar, construiremos el circuito básico con un transistor de propósito general, como es el AC187K, que es un transistor que ya no se construye, con encapsulado TO1 y que es de germanio y es muy viejo. Como puedes ver, tiene forma de bacteriófago y no se suele construir, pero como lo tengo y está muy abandonado, pues le voy a dar uso para este tutorial. Ya sabes cómo se estructura un transistor, si no, pulsa aquí arriba y te refrescará la memoria. Se compone de 3 cristales semiconductores, interpuestos entre ellos con diferentes polaridades y de tamaños diferentes. Así uno puede ser NPN, siendo el primero y el último cristal semiconductor del tipo N, y el cristal del medio tipo P, o puede ser PNP cuando es contrario al anterior. Nuestro transistor de prueba es un tipo N de germanio, que según la hoja de características tiene una tensión colector emisor máxima de 15 voltios y una de colector base emisor y base de colector de 25 y 10 voltios respectivamente, con lo cual se convierte en un transistor de baja potencia, pero que nos sirve muy bien para nuestro propósito. En la hoja de características no me indica cuáles son los terminales, así que tengo que calcularlo. Primero, como en la hoja de características no nos pone qué terminal es qué terminal, solo sabemos que en el puntito del, a ver si así, el que tiene el puntito es el colector y es negativo. Vamos a conectar la sonda negativa del tester al colector. Lo vamos a poner en modo ohmmetro y vamos a comprobar, a buscar la base. La base tiene que ser positiva, así que si no detecta este terminal, como puedes ver no lo detecta, pues la base tiene que ser este. Y nos muestra una medida, que la medida es de 132,7 ohmios. Vale, vamos a cambiar y vamos a comprobar de que este sea el emisor. Como puedes ver, 133,6 ohmios. Casi un ohmio de mayor valor que el anterior. Por lo tanto, este es el emisor. Probamos de que no se produzca conducción inversa. Puede ver que no se conduce. Vale. Y quito el emisor y compruebo el negativo a la base. Y no hay conducción. Por lo tanto, ya tenemos localizado los terminales del transistor. Es decir, el que está marcado con el puntito es el colector N, este es el emisor N y esta es la base P. Ahora que ya sé cuáles son los terminales, voy a montar el circuito básico, formado por una batería de litio de 3,7 voltios, una resistencia de 560 ohmios, otra de 190 ohmios, un diodo LED, un potenciómetro y nuestro transistor. Del anterior curso, sabes que la ganancia de corriente en un transistor bipolar está relacionada con la intensidad de colector más la corriente de base. Imaginemos una gráfica como la siguiente, en la cual por un lado se muestra la intensidad de colector y por otro la tensión de colector y emisor. Si has seguido otros cursos míos, has averiguado que la máxima corriente de colector la define la fuente de alimentación y la resistencia de carga. En este caso, como el circuito es una polarización de base, no tenemos carga, salvo el LED. La máxima tensión será la tensión de la fuente. En cuanto a la intensidad máxima en el colector, vendrá definida por la intensidad de base y que en su máximo valor resistivo vale 0,36 mA y en su mínimo valor resistivo vale 177 mA. No te extrañes, es normal que la medida no tenga nada que ver con el cálculo, porque no estás realizando correctamente la conversión. Ten en cuenta que tienes el diodo emisor conectado a la fuente de alimentación, y por eso debes de tener en cuenta todo el circuito, desde la entrada del emisor hasta la salida del diodo emisor por la base, y el potenciómetro hasta la fuente de nuevo. Si interpolamos el circuito, podrás ver que tanto la resistencia de emisor y la resistencia de base y el potenciómetro se conectan en serie. Si realizamos la operación con ohm, nos dará que la intensidad cuando el potenciómetro está a mínimo valor será de 4,9 miliamperios. Si subimos el potenciómetro al máximo,
la corriente será mínima y nos dará un valor de 0,34 miliamperios. Puedes observar que los valores obtenidos no son similares a los reales. Eso se debe a que los cálculos realizados son una primera aproximación, en la cual no hemos tenido en cuenta la resistencia interna del diodo emisor, que si recuerdas bien era de 133,8 ohmios. Así que teniendo en cuenta una segunda aproximación, el nuevo valor de la intensidad de base con el potenciómetro o sin él, los valores de la intensidad de base van a ser los siguientes. Y como puedes ver, ya el parecido es más real al del circuito, o por lo menos la corriente de emisor. Y aquí viene una información extra. La caída de tensión en ese transistor bipolar de germanio es muy baja y la tensión de polarización suele rondar los 0,1 a los 0,3 milivoltios. Si aplicamos una tercera aproximación y tenemos en cuenta la caída de tensión en el diodo emisor, podremos calcular la corriente de base y el resultado nos dará igual que la medida con el voltímetro. Bien, he conectado en serie el amperímetro para medir la intensidad de la base. Vale. Como puedes ver, son 4 miliamperios. Es decir, la resistencia que tiene en cuenta ahora mismo el circuito son los 190 ohmios. Si pongo al máximo la resistencia, es decir, 10.190 ohmios, la intensidad disminuye a 0,18 miliamperios. Y tú te preguntarás, ¿cómo es posible que si la intensidad de base ha bajado, la intensidad que circula por el colector sea mayor, ya que el LED se enciende con más potencia? Pues volviendo a nuestra recta de carga, la tensión de la fuente se reparte entre las resistencias de base y la resistencia de emisor. Si disminuye la resistencia de base, la corriente de emisor circulará de emisor a base y se escapará a través de la resistencia de 190 ohmios a la fuente, porque la poca resistencia de la base produce un camino más fácil para la corriente de emisor. Sin embargo, cuando subo la resistencia de la base al máximo, la corriente de emisor ya no tiene el camino más fácil a través de la base, sino que el colector le ofrece menos resistencia debido a la gran caída de tensión que se genera en el propio transistor. De ahí que cuando la intensidad por la base es máxima, el transistor se mantenga al corte, y cuando es mínima se mantenga a la saturación. Si has sido avispado, me preguntarás, Pero eso no tiene nada que ver con los valores calculados para una intensidad mínima de base, que difieren mucho de la realidad. y tienes razón, pero es que tienes que tener en cuenta el tipo de circuito. En polarización de base, la corriente de emisor es igual a la suma de las corrientes de colector más la corriente de base. Si yo he calculado que durante la mínima intensidad de base la resistencia es máxima, eso implica que la pendiente de la resistencia está casi paralela a la intensidad de colector, por lo que la intensidad de colector es máxima, y para que sea máxima, la intensidad de base debe de ser la más pequeña. Si, según mis cálculos, la intensidad mínima de base es de 0,34 miliamperios, como la intensidad de emisor es máxima en dicho momento, por lo que ya he explicado de la resistencia y el camino a seguir, la resultante de la intensidad es la diferencia de corriente entre ambas magnitudes, es decir, una corriente de 3,76 miliamperios en el colector. Pero a esa corriente de colector le tenemos que restar la caída interna del diodo colector, ya que ahora recuerda que la corriente está circulando de emisor a colector. ¿Y qué valor nos daba la medida de dicho colector? Eso es 136,2 ohmios, que restan valor a la intensidad de emisor. Por lo tanto, hay que volver a calcular la intensidad de emisor para dicha resistencia del diodo colector. Ahora ocurre un efecto peculiar. La corriente de emisor atraviesa el diodo emisor atraído por el campo eléctrico del diodo colector y se deriva hacia el colector. Como la caída de tensión en la base es máxima y el circuito base-colector está en paralelo, la caída de tensión en el colector dependerá de la tensión colector-emisor menos la tensión que cae en el diodo LED, que en este caso se llevará la mayor caída de tensión. Dicho de otra forma, si en la resistencia de emisor cae una tensión, en el transistor otra y el LED otra, la suma de las caídas de tensión es la fuente de la alimentación. En la saturación, la caída de tensión en VCE será mínima, mientras que la caída de tensión en VC será máxima, a la par que ha disminuido la tensión en el emisor. Todo esto se avala porque la saturación la produce la resistencia de base en su momento de mayor valor óhmico y provoca una mayor caída de tensión en la malla del colector. Y como mínima corriente de base
corresponden grandes cambios en el colector en base a su funcionamiento, se puede ver al transistor de polarización de base como un interruptor, en el cual, variando la resistencia de base, circulará corriente o no por el transistor. Recuerda darle a la campanita para mantenerte al día de las novedades y vídeos que suba tanto a la página web como YouTube. Por cierto, se me olvidaba resolver el dilema de la intensidad mínima por la base. Según la fórmula de la ganancia de corriente, la intensidad de base es igual a la ganancia de corriente entre la corriente de colector. La hoja de características nos dice que la ganancia de corriente es de entre 100 y 500. Si la corriente de base es de 0,34 mA, ya ha quedado demostrado, a menor corriente de base, mayor circulación de corriente por el colector. Y eso se debe a que en realidad estamos viendo un circuito en paralelo con dos intensidades parciales. Pero eso ya lo veremos en la segunda parte. Gracias por tu visita y hasta pronto. Y por cierto, si quieres proponer temas para futuros vídeos, no lo dudes. Deja el mensaje. No hay restricciones, ni límites. Sorprendedme. Retadme. Desafiadme.